Muy buenas noches, queridos hermanos del grupo de caballeros. Sé de que por causa del encuentro alma, muchos de ustedes en este momento están sirviendo allí y gracias a Dios por ese servicio. Por esto, les voy a facilitar la grabación de esta lección 3 de integridad sexual, capítulos 6 y 7. Oramos un momento. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque me permites compartir esta lección con mis hermanos. Bendíceles. Y Padre, permítenos, Señor, aprender cada día para que tú guardes nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 6. Aprovechar de nuestra autoridad o aprovecharnos de nuestra autoridad o ejercerla bien. Ser líder es un privilegio. Incluye más responsabilidades que derechos. Pero con demasiada frecuencia sucede lo que vamos a ver en pantalla. Invertimos este orden. Aquí vemos un gráfico que la autoridad es como un triángulo. Y en la medida que nuestra autoridad crece, entonces crece, y ustedes saben, para que se sostenga un triángulo, si crece hacia arriba, la base también tiene que crecer. Entonces, a más responsabilidad, tenemos muchas veces menos libertades. Ahora, esto llama poderosamente la atención. Y esto explica que uno no tiene mucha responsabilidad. O sea que cuando uno tiene menos responsabilidades, tiene más libertad. Pero al ir aumentando nuestra responsabilidad, disminuye nuestra libertad. En otras palabras, cuando más abarca el liderazgo, tanto más debe el líder cuidar sus acciones y actitudes por el efecto que tienen en su entorno. Si tú, por ejemplo, eres un padre de familia, tienes responsabilidades con tus hijos, con tu esposa, y lo que tú hagas va a afectarle a ellos. Por eso, tu libertad se restringe. Cuando somos solteros, tenemos responsabilidades, pero tenemos más libertad. Cuando asumimos la responsabilidad de un matrimonio, de un hogar, nuestras libertades se acortan. Si adicionalmente a eso somos jefes en una compañía, somos líderes en una iglesia, tenemos una responsabilidad política, nuestra libertad es más y más corta. Y ya puedes entender que para un funcionario público, para un ministro, para un presidente, casi no tiene vida privada, no tiene libertades, porque lo que haga va a afectar a muchísima gente y esto hace que no pueda tener libertad, mucha libertad. Este concepto nos lleva a pensar cómo ejercemos nuestro liderazgo. Cada uno de nosotros, en donde nos encontramos, podemos actuar con fidelidad o abusar trágicamente de nuestra autoridad. Esto es una realidad para el padre, para el entrenador, para el líder de un ministerio, el supervisor de una empresa, el gerente, etc. José ejercía su posición responsablemente y estaba dispuesto a hacer lo necesario para no aprovecharse de esta responsabilidad. Cuando la esposa de Potifar lo tentó para que se acostara con ella, observe su reacción. No hay otro superior a mí en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios?
José comprendía que la clave para cumplir responsablemente un liderazgo era rendir cuentas. Reconoció explícitamente que en última instancia debía rendir cuentas a Dios e implícitamente debía rendir cuentas a Potifar, su patrón. Muchos de nosotros, especialmente en la iglesia, sentimos, y esta es una palabra interesante, sentimos que no tenemos que rendir cuentas a nadie con la excusa pseudo espiritual que solo tengo que rendirle cuentas a Dios. Trágicamente hemos visto a través de los años que cuando los líderes, los miembros de una iglesia, los varones, adoptan esta actitud, es cuestión de tiempo que suceda en sus vidas una tragedia moral. Un aspecto práctico relacionado con el rendir cuentas es que uno le tiene que otorgar a alguien el derecho de hacer cumplir sus promesas. Nadie lo hará voluntariamente. Pensemos, ¿estamos dispuestos por nuestro bienestar? Es bueno que seleccionemos una o dos personas a quienes les demos el derecho de hacernos las preguntas íntimas a fin de cuidar responsablemente nuestra integridad. Aquí algunas de estas preguntas, y quiero que reflexiones en el sentido y el contenido de cada una de estas preguntas. Primera pregunta, ¿has visto en internet o en otro medio algo que sabes que no verías si Cristo estuviera contigo en la habitación? ¿Has visto con deseo a alguien que no es tu cónyuge? ¿Qué estás haciendo para mantener tu cuerpo en forma y descansado? ¿Estás manteniendo tu tiempo diario de lectura y oración personal? ¿Estás dedicando el tiempo necesario a tu cónyuge y tus hijos en calidad y en cantidad? ¿Estás dando el diezmo como una expresión de gratitud a Dios? Es muy interesante porque estas preguntas tocan fibras sensibles de nuestro corazón. Permiten que podamos abrir nuestro ser y ser escudriñados por alguien a quien le hemos dado la confianza y la autoridad. ¿Para qué? Para que nos examine. No con el propósito de hacernos pasar vergüenza, no con el propósito de humillarnos, sino con el propósito de cuidarnos. Porque detrás de cada una de estas preguntas, si nosotros las consentimos en nuestra vida, son la semilla, el germen que puede llevarnos al pecado, a la inmoralidad, a destruir nuestras vidas, nuestra comunión con Dios y nuestras familias. Y a estas preguntas podemos añadir una que es muy importante. ¿Has mentido al contestar alguna de las preguntas anteriores? El rendir cuentas es una disciplina que nos ayuda a cuidar nuestra vida, nuestras familias y nuestra relación con Dios. El problema de David como rey fue que él pensó que no tenía que rendir cuentas a nadie, solo a Dios. Desafortunadamente, no había nadie en su vida que lo hiciera responder por sus acciones, hasta que el profeta Natán, guiado por Dios, lo confrontó, como leemos en 2 de Samuel capítulo 12. Pero para ese momento ya era demasiado tarde. David nos recuerda a otro rey del Antiguo Testamento, el rey Usías. Su historia se relata en 2 de Crónicas, capítulo 26. Un capítulo anterior se registra los primeros tiempos de su reinado, cuando buscaba a Dios regularmente y le temía, sabiendo que era responsable ante él. La Biblia dice que en el tiempo en que buscó a Jehová, Dios les prosperó, versículo 5. Pero a veces, y ojo con esto, el éxito y la posición van acompañados de cierto orgullo que insensibiliza.
La Biblia continúa diciendo de Usías: su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Su corazón se enalteció hasta corromperse. Segunda de Crónicas, capítulo 26, 15 al 16. Vemos pues cómo estos dos personajes, por un lado David y por otro lado Usías, no estuvieron dispuestos a rendir cuentas. Ellos pensaban que por ser reyes, ellos podían hacer lo que ellos quisieran, sin control. Aquí cabe una interesante ilustración de dentro del libro Cuidado con el iceberg, que revela lo que es una vida doble. Un amigo que se desplomó moralmente me compartió lo siguiente: en algún punto de mi vida, al ceder a las tentaciones sexuales, sentí como si me hubiera convertido en dos personas distintas, viviendo dos vidas totalmente separadas. Tomé una serie de malas decisiones, seguidas por acciones pecaminosas, que finalmente me llevaron a un estilo de vida inmoral, en contra de Dios, por un lado, y paralelamente seguí aparentando en casa una vida como si fuera un buen cristiano. A fin de excusar y justificar mi conducta, levanté una pared y me separé emocionalmente de la vida real. Llegué a estar tan agobiado al llevar esta doble vida que solo tenía energía para pensar en mí mismo. Esto me llevó a descuidar a mis seres queridos y alejarme de los que realmente me amaban, y me hundí en silencio en la inmoralidad hasta que todo salió vergonzosamente a la luz. Si terminamos de leer la historia de Usías, descubriremos que cuando los sacerdotes trataron de que se haga responsable de sus acciones, Usías se rebeló diciendo que ellos no tenían derecho de pedirle que lo hiciera. Él era el rey. ¿Qué actitud peligrosa es estar tan llenos de nosotros mismos y vacíos de Dios, a disposición de todos, irresponsables ante nadie? Reflexionemos. ¿Cuándo fue la última vez que supo que un maestro en una escuela abusó de su autoridad y tuvo una aventura con un alumno? ¿Cuándo escuchó que un jefe tuvo una relación con una de las personas que estaban bajo su mando? Recordemos que ninguno de nosotros es invencible. Tenlo presente. Es bueno recordarlo. Es una actitud peligrosa pensar que no tenemos que rendir cuentas, que no tenemos que rendir cuentas ante alguien. Esto sucedió con David, esto sucedió con Usías, y ambos cayeron en actitudes inmorales. Destruyeron sus vidas, sus familias, porque sencillamente no fueron capaces de poder asumir la responsabilidad de sus actos. Cuidémonos. No somos invencibles. Y una manera como podemos evitar el desastre es estar dispuestos a rendir cuentas y tener a alguien que pueda estar examinándonos periódicamente para que no nos desbarranquemos en la inmoralidad y en el pecado. El capítulo 7 nos dice optar por decisiones desastrosas o por correctas decisiones. Optar por, eh, disculpen, tuvimos una pausa y vamos a entrar al capítulo 7. Este capítulo 7 se titula Optar por decisiones desastrosas o por decisiones correctas. Después de años de ser hijo, estudiante, padre, hombre de negocios y esposo,
El autor del libro dice, he llegado a la conclusión que el desafío más grande de la vida es la toma de decisiones. Nuestras decisiones nos llevan al éxito o al fracaso. Y todos tenemos que tomar decisiones cada día. Es imposible ignorarlas. Es imposible escaparnos de ellas, negarlas o echar la culpa a los demás. No podemos todo el tiempo victimizarnos, pero la única alternativa honesta que tenemos es ponernos de pie y hacernos responsables por nuestras decisiones. He oído muchas veces excusas de personas que tomaron decisiones inmorales y optaron por no evitarla. No entendieron que la inmoralidad es como jugar con una víbora. Es por ello que la Biblia, el manual del propietario, nos advierte repetidamente que al encontrarnos frente a la tentación sexual, la única opción correcta es salir corriendo. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En Primera Tesalonicenses 4:3-5 dice el texto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios comprende nuestra naturaleza, nos entiende lo suficiente como para saber que si vacilamos y nos deslizamos hacia la tentación, ya no es cuestión de si caemos y fracasamos, sino es solo cuestión de tiempo. Por esto es que necesitamos saber tomar decisiones. Huir fue exactamente lo que hizo José. José salió realmente corriendo lo más rápido que pudo a fin de apartarse de la seductora esposa de Potifar. Como hombre, podemos caer cuando damos lugar a pensar en la posibilidad de pecar. La historia de José hubiera sido una historia muy diferente, muy diferente, si José hubiera pensado en lo siguiente, y quiero que me sigas en la idea. Si José hubiera albergado en su mente y en su corazón los siguientes pensamientos, al final de la historia hubiera sido totalmente diferente. Si José hubiera pensado, nadie se enterará, porque estoy seguro que la esposa de Potifar no lo va a contar a nadie. Además, tengo derecho a hacer esto, porque Potifar no le está prestando atención a ella. Pobrecita, ¿qué daño puedo hacer si solamente lo vamos a hacer una sola vez? José era un hombre como tú y como yo. Él razonaba como tú y como yo. Pero ¿sabes qué cosa nos enseña José? Que José aprendió a guardar su mente y su corazón y no dio lugar a este tipo de pensamientos y fantasías. No le dio lugar a estas ideas fantásticas, seductoras, tentadoras, que muchas veces se pueden anidar en nuestra mente. Por esta razón, estuvo preparado para tomar la decisión correcta y no una decisión desastrosa. Estaba siendo tentado y se preparó, dándole el control de su vida a Dios. Como resultado, Dios le protegió. José se dio cuenta que cediendo a la tentación no tenía nada que ganar y todo que perder si se acostaba con la esposa de Potifar. La tenía clara.
José sabía que no tenía ningún derecho de pecar contra Dios, ni contra su patrón, ni una sola vez. Por ello, cuando la esposa de Potifar le decía, acuéstate conmigo, José se negó y respondió con las siguientes palabras que registra la Biblia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mi hermano José había decidido huir antes de que se presentara la tentación. La cuestión es, para ti, para mí, como lo fuera José, decidir antes. Decidir antes lo que voy a hacer. Optar por una decisión desastrosa o por una decisión correcta. Tenemos que tomar la decisión antes y cuidar nuestra mente y nuestro corazón de estos pensamientos seductores, engañosos, que tratan de inclinar nuestra voluntad hacia el pecado. Lamentablemente, la experiencia nos dice que cuando llega la tentación, no es el momento para tomar decisiones de envergadura, porque la pasión, la tentación, en el momento anula nuestra resistencia. Desafortunadamente, David optó por una decisión desastrosa. Cuando se le presentó la oportunidad, ¿por qué? ¿Por qué David tuvo una decisión tan desastrosa? No lo sabemos. Durante muchos años, Dios ya había guiado a David, lo protegió, lo bendijo y lo invitó a desarrollar una relación personal con Dios. A pesar de esto, David lo arruinó todo. Tú y yo también podríamos, como David, caer. Y cada uno de los que seguimos este estudio, podemos también caer como David. Quizás David, como muchos de nosotros, se encontraba abrumado de responsabilidades, con estrés. Es fácil entender que el peso de la responsabilidad de gobernar un reino tiene que haber sido un enorme desafío, de quejas constantes, decisiones importantes, personas irritantes, grandes triunfos seguidos por derrotas frustrantes. O quizás David había cambiado las prioridades de su vida. Segunda Samuel capítulo 11 dice lo siguiente, que David, en vez de estar en la batalla junto con sus tropas, decidió volver a su casa, entrar en su palacio y tomar una siesta. Es posible que su esposa le habrá dicho algo como, siempre estás ausente por tu trabajo, ¿no puedes quedarte más tiempo en casa? Lo trágico es que, aunque David estaba físicamente en su casa, su corazón estaba emocionalmente ausente. Yo te pregunto, ¿has vivido alguna vez algo similar? Estás en tu casa, pero tu mente está en otra cosa. Puedes estar sentado con tu esposa, con tus hijos, pero en tu mente tú estás en otra, desconectado de tu esposa y de tus hijos, de tu hogar y de lo que pasa allí. En el ajetreo actual, en medio de tensiones, cansancio, muchos varones
podemos físicamente estar en casa sin que nuestra mente y corazón lo estén. Quizás ese día la esposa de David había tratado de conversar con él, pero él no le hizo caso cuando debía haberle escuchado. Quizás sus hijos necesitaban atención, compartir con él, pero su respuesta fue como la que damos muchas veces a nuestros hijos. Después jugaremos, después conversamos. En este momento estoy ocupado. También es posible que las cosas estaban tensas en casa y él estaba recompensándose con una vida llena de constantes fantasías. Parece que el descuido de sus obligaciones causó que se distrajera y perdiera su rumbo emocional, moral y físico. No es sorprendente que en esas circunstancias, cuando vio a una mujer desnuda bañándose, fue receptivo a la tentación de entrada. Así sucedió con David y puede suceder con nosotros, a menos que tomemos de antemano la decisión de salir corriendo. Pregunta: ¿cuál es nuestra reacción cuando cometemos un pecado grave, especialmente un pecado sexual? Seamos sinceros, la respuesta es sencilla. Lo justificamos y lo excusamos. Buscamos maneras de encubrirlo para que no tengamos que descubrir y que nadie descubra lo que realmente hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que nadie sepa lo que realmente hago y lo que realmente soy. Justificamos y excusamos. Mentimos, no solo a los demás. Lo más grave es que nos mentimos a nosotros mismos. Y así nuestros problemas aumentan, se profundizan y se tornan más complejos. Y todo esto empieza con la primera decisión desastrosa. ¿Será usted, serás tú, seré yo como David? ¿O a diferencia de David, como José, optaremos por tomar una decisión correcta, no dando lugar a fantasías en nuestra mente, sino en el temor de Dios, prepararnos y tomar de antemano una firme decisión para alejarnos del pecado, del mal, de manera que cuando llegue la tentación o se produzca una situación, sepamos de antemano la decisión que tenemos que tomar. José optó por una decisión correcta y es el deseo de Dios que tú y yo actuemos de la misma manera. Vamos a entrar a las preguntas para nuestro estudio. Preguntas para trabajar en grupo. Primera pregunta: ¿de qué manera el rendir cuentas nos ayuda a no caer en inmoralidad? Creo que el rendir cuentas es, si hacemos una similitud, como el mantenimiento preventivo que se hace a un automóvil. Creo que muchos de nosotros, en el diario caminar, en el diario vivir, podemos deslizarnos, podemos dar lugar a ciertas cosas no correctas, pero el saber que tengo que rendir cuentas, el saber que tengo que abrir mi corazón y que tengo que decir la verdad por mi bien, esto nos ayuda a qué, a detenernos, nos ayuda a autocontrolarnos, nos ayuda a ser cuidadosos y a pensar dos veces, que no podemos tener cosas guardadas, ni podemos estar incubando, permitiendo
actitudes y pensamientos que no agradan a Dios. Entonces, el rendir cuentas es una práctica muy buena que nos permite día a día estar firmes con el Señor. Así como no tenemos ningún problema con un carro que periódicamente tiene su mantenimiento, de la misma manera, un cristiano, un hombre, que está dispuesto a abrir su corazón, rendir cuentas y andar correctamente, no va a tener problemas en el camino. Segundo, ¿está dispuesto a buscar una persona de autoridad ante la cual rinda cuentas? Si vemos cuán bueno es esto, piensa, ora y busca una persona a la cual tú le consideres cierta autoridad sobre tu persona y habla con él y le dice y dile, hermano, permíteme rendirte cuentas a ti. Yo quiero, como José, tomar decisiones correctas y cada cierto tiempo reunámonos, tomemos un café y te doy libertad de que hagas estas preguntas a mi vida, porque quiero vivir en integridad. Tercero, ¿cuál fue el problema de David y de Usías? ¿Nos puede pasar lo mismo? Respuesta, sí. A ti y a mí nos puede pasar lo mismo. ¿Cuál fue el problema de estos hombres? Que ellos pensaron que no tenían que rendir cuentas a nadie. Y muchas veces nos excusamos diciendo, yo tengo que rendir cuentas solo a Dios, no frente a cualquier humano, líder, pastor. Ese fue el problema de estas personas, de estos líderes. Tengamos cuidado. Eso puede provocar serios problemas. ¿Por qué? Porque como seres humanos y como hombres, sucedió con David, sucedió con Usías, comenzaron a hacer cosas incorrectas, comenzaron a consentirse, comenzaron a desviarse y no hubo nadie que les diga hasta aquí nomás, que les haga ver sus errores, hasta que lamentablemente ya fue demasiado tarde. Por eso, tengamos cuidado con el orgullo, con la vanidad, con el pensar que no tengo que rendir cuentas a nadie. Lo que sucedió con David y Usías te puede pasar a ti y a mí. 4. ¿En qué momento debemos decidir rechazar la inmoralidad? Antes de que suceda, antes de que seamos tentados. Necesitamos guardar nuestra mente y nuestro corazón. Si tú y yo consentimos fantasías, pensamientos que nos inducen, que crean deseo, que nos impulsan a pecar mentalmente, cuidado. Tenemos que rechazarlos, quitarlos de nuestro corazón y tomar una decisión antes. Yo no voy a ceder. Yo me voy a apartar, yo voy a huir, voy a evitar. Tal vez si hay una mujer que te tienta, aléjate de ella. Si hay situaciones que sabes son difíciles para ti, no intentes convivir con ellas. Aléjate. Si no puedes manejar el Internet sin la curiosidad de entrar a páginas pornográficas, procura no hacerlo. Evitemos, alejémonos, tomemos las decisiones antes. ¿Por qué? Porque en el momento de ser tentados ya es difícil detenerse. ¿De qué pensamientos, fantasías tenemos que cuidar nuestra mente y corazón para no ser seducidos por la tentación? Acuérdate de José. La esposa de Potifar no era una mujer gorda y fea. La esposa de Potifar era una mujer bella.
una mujer seductora y una mujer que estaba acosando a José. ¿Cuál fue el pensamiento que tuvo que rechazar de su mente y de su corazón José? El deseo, la fantasía con esa hermosa mujer. Las alejó de su mente y de su corazón y tomó la decisión de no pecar, alejarse, no involucrarse. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que alejarnos. Bien lo dijo Martín Lutero: yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que las aves hagan su nido en mi cabeza. Tú no puedes impedir que las compañeras de trabajo, ciertas amigas o vecinas, puedan tener actitudes seductoras. Tú no puedes impedir eso, ellas son libres, pero tú sí puedes cuidar tus ojos, tú sí puedes cuidar la frecuencia con la que compartes con ella, tú sí puedes controlar tus miradas y tus pensamientos en relación con ellas. 6. ¿Qué actitudes y situaciones provocaron la desastrosa decisión de David? David estaba tan ocupado, tan cargado, que no tenía tiempo para buscar a Dios. Estaba tan estresado que no tenía tiempo para su familia. Era un hombre que estaba cansado, abrumado, y al no alimentarse espiritualmente, al no mantener una comunión con Dios, al estar con soberbia y pensar que todo lo que hacía estaba bien, estaba lleno de vanidad, orgullo, egocentrismo. Todo eso, sumado a un cansancio, muchas veces eso nos lleva, provoca a que seamos vulnerables. Cuídate de que las muchas cosas que haces, las muchas ocupaciones, mucho trabajo dentro de la iglesia, ocupados en el servicio, a veces eso nos puede alejar de Dios, de su palabra. Y si a eso le sumamos la actitud de David, que no tengo que rendir cuentas a nadie, que no tengo que dejarme examinar por nadie, eso fue lo que provocó la desastrosa caída de David. Cuida tu tiempo con Dios, cuida tu mente, cuida tu corazón. Si no los cuidas, la tentación va a llegar y vas a ceder, porque no estuviste preparado, porque tu mente y tu corazón dieron lugar a fantasías, porque no tomaste la decisión previa, porque no estabas en una buena relación con Dios. La pregunta 7 es una pregunta abierta, que la dejo para que ustedes puedan escuchar las opiniones, los comentarios dentro de su grupo, y yo sé que va a ser algo muy interesante. Termino diciéndoles que este capítulo es clave dentro de nuestro estudio, porque nos lleva a decisiones. Buscar a alguien en quien yo pueda confiar y rendirle cuentas. Tomar decisiones antes. Cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Y saber de que tenemos que cuidar las muchas cosas, las muchas responsabilidades nos pueden apartar de la vitalidad que da la comunión con Dios. Y sin esa comunión con Dios, tú y yo somos frágiles, como lo fue David. Cuidemos. Permítanme orar. Señor, gracias por esta preciosa lección. Señor, tú nos conoces.
Sabes que somos frágiles, débiles, vulnerables. Por eso necesitamos, Señor, rendir cuentas. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu gracia, de tu misericordia. Y, Señor, permite que podamos tener una mente y un corazón limpios para ti. Obediencia a ti, en fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor, y desafíanos para vivir en integridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y que este lunes sea un lindo tiempo de estudio. Un abrazo fuerte. Bendiciones.